Bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy te quiero contar qué es mejor para conseguir clientes de forma online. Si contenido corto, si contenido largo, porque es muy probable que te estés centrando en crear contenido corto y te estés olvidando del contenido largo, o al menos a mí es una cosa que me ha pasado durante muchísimo tiempo, donde me he centrado únicamente en crear contenido corto porque pensaba que era lo que tenía que hacer para conseguir clientes de forma online, y el contenido largo lo veía como algo que me requería muchísimo tiempo, que me requería muchísimo esfuerzo, y si ya me funcionaba bien con el contenido corto, pues para qué iba a necesitar ese contenido largo. Ese contenido largo lo veía únicamente pues para youtubers, influencers que vivían únicamente de las redes sociales, y yo no quería eso. Yo obviamente quería vivir de mis entrenamientos online cuando empecé, y pensaba que únicamente con contenido corto pues era más que suficiente. Pero con el tiempo me he dado cuenta de lo muchísimo que puede aportar un contenido largo, sobre todo si lo sabes hacer bien, si sabes cómo hacerlo y si le sabes sacar todo ese partido que tiene ese contenido largo, pues como puedo estar yo haciendo ahora mismo con este vídeo. Y precisamente de eso te quiero hablar dentro de este vídeo. ¿Qué es mejor para captar clientes? Si el contenido corto, si el contenido largo, pues todo esto es precisamente lo que vamos a ver. Y para poder ver todo esto, pues voy a empezar con el contenido corto, porque creo que es lo que la mayoría de gente suele hacer para captar clientes de forma online, centrarse en ese contenido corto. Y te voy a decir un poco para qué funciona sobre todo ese contenido corto. Y lo más importante es que entiendas cuál es el fin de todo esto, y al final te voy a dar unas claves para que sepas aplicarlo de la manera adecuada. Así que vamos a ello. Lo que tenemos que tener en cuenta del contenido corto es que es contenido pues, que utilizamos en plataformas como Instagram, como TikTok, como YouTube Shorts, y suele ser contenido pues, de 30, 40, 60 segundos, contenidos de muy poquito tiempo. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de este contenido corto, la gente no va a pasar muchísimo tiempo consumiéndonos, ¿ok? Entonces, si no pasan muchísimo tiempo consumiéndonos, porque al final es contenido muy cortito y tenemos que subir mucho contenido de forma muy continua para que la gente nos consuma durante gran tiempo, si son por ejemplo contenidos de 60 segundos, para que nos consuman 1 hora en total de contenido, tenemos que estar subiendo contenido todos los días durante 2 meses para que nos consuman durante 1 hora. Por tanto, ese contenido no es suficiente para que la gente nos pueda consumir durante muchísimo tiempo, para que nos conozcan bien, vean qué es lo que hacemos realmente, vean cómo les podemos ayudar y por tanto que después nos compren. Lo que va a marcar la diferencia para que la gente nos compre es que pase tiempo consumiéndonos, y con contenido corto no se puede hacer que la gente nos consuma durante muchísimo tiempo, o tiene que pasar muchísimo tiempo hasta que nos consuman la cantidad de tiempo suficiente para que nos compren. Por tanto, ¿para qué es ese contenido corto exactamente? Pues muy sencillo. Ese contenido corto está hecho para que la gente nos descubra, nos conozcan, vean quiénes somos. Es decir, que nos empiecen a seguir en las redes sociales. Para eso sirve el contenido corto, para que la gente nos empiece a seguir y empiece a ver un poco qué es lo que hacemos. ¿Qué pasa? Que ese contenido corto es simplemente para que te descubran. Ya está. Puedes pasar mucho tiempo consumiéndote, muchos meses, muchos años, y que finalmente te acaben comprando. Eso sí, pero va a pasar mucho tiempo hasta que esto pase. Por tanto, es simplemente para que te descubran, para que te conozcan, y fin. Entonces, ¿dónde está aquí la clave de todo esto? En el contenido largo. ¿Por qué está la clave en el contenido largo? Porque con el contenido largo, tú lo que vas a hacer es que la gente te consuma muchísimo más rápido. Porque el contenido largo, pues a lo mejor son vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, incluso puedes hacer contenido muchísimo más largo. ¿Qué pasa? Que si tú haces que la gente te consuma con este contenido largo, te van a consumir muchísimo más en un periodo muchísimo más corto de tiempo. Por tanto, te van a conocer mucho más, te van a ver, van a generar una mayor conexión muchísimo antes, y por tanto seguramente te acaben comprando muchísimo antes que con ese contenido corto. Por tanto, el contenido corto únicamente está hecho para que te descubran, y el contenido largo está hecho
para que te compren muchísimo más rápido, porque te van a conocer muchísimo más rápido. Esta es la diferencia principal. Después hay otros muchos factores a tener en cuenta, como por ejemplo que ese contenido largo, para mí lo que hace es que también aportes mucho más valor, mucho más rápido, y también te ayuda a generar muchísima más autoridad con tu audiencia, porque tienes mucho más tiempo, mucho más espacio para demostrar realmente lo que vales. Por tanto, si yo te tuviera que decir alguna forma de centrarte en contenido corto, en contenido largo, yo me centraría en contenido largo 100%. Porque con ese contenido largo después te puedes apalancar en contenido corto. Es decir, de ese contenido largo después puedes sacar contenido más corto para que la gente te empiece a descubrir dentro de las redes sociales. Si tuviera que elegir una de las dos, solo me quedaría con ese contenido largo. Porque si tú haces que la gente te consuma ese contenido largo, va a ser lo que haga que la gente te compre muchísimo antes. Y encima después lo puedes reciclar para hacer contenido corto. Eso sería mi recomendación si yo, por ejemplo, tuviera que elegir una de las dos. ¿Qué pasa? Que obviamente lo mejor es que las combines. Es decir, que tú utilices ese contenido corto para que te descubran, de hacer muy bien ese contenido corto para que te llegue muchísima más gente, es decir, trabajar a tope tu marca personal, y después de ese contenido corto, derivar a la gente a ese contenido largo. Si tú haces eso, lo vas a reventar, no hay ninguna duda. Eso es lo que mejor te va a servir para que empieces a captar clientes de forma online. Si encuentras ese equilibrio entre contenido corto y contenido largo, no hay ninguna duda de que lo vas a reventar de forma online. Pero eso serían las características principales. A modo resumen, contenido corto para que te descubran, contenido largo para que te compren. Vas a generar muchísima más autoridad, muchísima más confianza, y vas a ver que el proceso es muchísimo más rápido. Si tuviera que quedarme con una de las dos, 100% con contenido largo. Pero la mejor combinación que puedes hacer es combinar ese contenido corto para derivarlo a ese contenido largo, y esa combinación va a ser perfecta. Y de esa manera no vas a tener problemas nunca de captar clientes de forma online. Así que si te ha gustado el vídeo, pues espero que le dejes un buen like. También si me dejas algún comentario te lo leo. Y después aquí abajo en la descripción también te doy acceso a mi formación gratuita Entrenador de Cero Online, donde doy una masterclass en directo todas las semanas para ayudarte a convertirte en entrenador personal online. Así que ahí te lo dejo y nos vemos en siguientes vídeos.